Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa ha comenzado la Cuaresma aconsejándonos que apaguemos la televisión y abramos la Biblia para poder oír la voz de Dios. La epidemia del coronavirus está afectando especialmente al norte de Italia, donde se han suspendido las misas. Otros países también han tomado medidas. Un obispo alemán ha declarado su apoyo a la ordenación sacerdotal de mujeres y ha alegado que hay que hacerlo para ser fieles al Evangelio. El secretario general de la Conferencia Episcopal Alemana ha presentado su renuncia. Es la segunda que se produce después de la del presidente, el cardenal Marx. Un grupo de prestigiosos laicos alemanes ha advertido de las graves consecuencias que tendrá el sínodo alemán para la Iglesia en ese país. Apaga la televisión y abre la Biblia. Esto ha sido lo que el Papa ha aconsejado en el inicio de la Cuaresma, porque necesitamos oír la voz de Dios. En medio del rumor de la mundanidad nos cuesta escuchar la voz del Señor, pero en cambio necesitamos hablar con Dios, como el pan, más que el pan. Por eso el Papa exhorta a entrar en el desierto con el Señor y dejar que transforme nuestros corazones para redescubrir lo que verdaderamente importa. Vivimos en un tiempo contaminado por demasiada violencia verbal, por palabras ofensivas y dañinas, inundados de palabras vacías, y en medio de este rumor nos cuesta escuchar la voz del Señor. La Cuaresma, en cambio, es tiempo para apagar la televisión, para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio. El desierto, lugar de soledad, explica el pontífice, nos conduce también a encontrar muchos otros desiertos. Son las personas solas y abandonadas, los pobres y los ancianos, que están a nuestro lado y que viven en el silencio, marginalizados y descartados. El desierto cuaresmal, afirma el Papa, es un viaje de caridad hacia los más débiles. El norte de Italia está sin misas, por miedo a la epidemia del coronavirus, aunque permanecen abiertos el metro y los centros comerciales. En el norte de Italia se han suspendido las misas, excepto los funerales y las bodas programadas, y en estos casos con muy poco público debido a la epidemia del coronavirus. La prohibición afectó también a la imposición de la ceniza el pasado miércoles y a la administración del sacramento de la confesión. Se da la circunstancia de que el metro y los centros comerciales, zonas de mucho mayor riesgo, siguen abiertos. Además, en la Catedral de Milán sí se permite el acceso a los turistas para ver el museo. En el Vaticano, en cambio, todo sigue abierto, aunque las audiencias de los miércoles fueron trasladadas a la plaza. Las autoridades de Arabia Saudí, por su parte, han suspendido temporalmente la entrada a los peregrinos extranjeros que visitan la Meca y Medina, así como la de turistas de países afectados por el coronavirus. La peregrinación puede llevarse a cabo en cualquier fecha del calendario, aunque lo más habitual es realizarla durante el Ramadán, que en este año 2020 empieza a finales de abril. Alrededor de 8 millones de musulmanes visitan anualmente Arabia Saudí con ese fin. Para un obispo alemán, las mujeres deben ser sacerdotisas por fidelidad al Evangelio, aunque Jesucristo no lo hiciera cuando instituyó el sacerdocio cristiano. El obispo de Hildesheimer, Monseñor Wilmer, ha apoyado expresamente al movimiento feminista María 2.0 y ha asegurado que es tiempo de reformas en la Iglesia católica. La Iglesia tiene que cambiar. Para mí, personalmente, no hacerlo sería una traición al Evangelio.
El obispo, que en anteriores ocasiones se ha manifestado a favor de la supresión del celibato obligatorio, estuvo presente en una marcha organizada por católicos alemanes que quieren que se produzca un cambio sustancial en la doctrina y la disciplina de la Iglesia, especialmente en todo lo relacionado con el papel de la mujer. Con respecto a la Asamblea Sinodal Alemana, Monseñor Wilmer enfatizó la importancia de la comunidad y el coraje para cambiar en cada diócesis. Pidió meditar y orar juntos y no tener tanto miedo de pensar en cosas que no eran antes así, porque los tiempos, las culturas y la inculturación del Evangelio están cambiando. El secretario de los obispos alemanes no continuará en su puesto. Ha decidido seguir el ejemplo del cardenal Marx, presidente del episcopado. El sacerdote jesuita Hans Langendorfer, una de las figuras más influyentes de la Iglesia en Alemania, ha anunciado inesperadamente su renuncia como secretario general de la Conferencia Episcopal Alemana. El religioso ocupaba dicho cargo desde 1996. La noticia de su renuncia se suma a la igualmente inesperada decisión del cardenal Reinhard Marx, quien anunció el 11 de febrero que no seguirá siendo presidente de la Conferencia Episcopal. Al igual que el cardenal Marx, el jesuita alemán de 68 años dijo que creía que ahora es un buen momento para entregar esta oficina a manos más jóvenes. También indicó que un laico o laica podría ser su sucesor. Como secretario general durante el último cuarto de siglo, el padre Langendorfer ha jugado un papel muy influyente en la mayoría de las decisiones importantes de la jerarquía alemana. Ha sido una figura destacada en la preparación de la polémica Asamblea Sinodal. El sacerdote jesuita aseguró que era inaceptable que todos los asuntos relacionados con el sínodo alemán se decidieran en Roma y se tomaran sin la participación de las iglesias locales, y también indicó que no se prohibiría hablar sobre la ordenación de mujeres. En Alemania no todos los católicos están a favor del sínodo. Un grupo de laicos ha advertido de las graves consecuencias que tendrá para la Iglesia. Los participantes del llamado Camino Sinodal parecen casi apasionados con los proyectos por los que están trabajando, en última instancia pretendiendo protestantizar la Iglesia católica. Dicen en el manifiesto, llamada a la resistencia contra el Camino Sinodal. El manifiesto ha sido redactado por el sacerdote Hubert Windich, profesor de Teología Moral de la Universidad de Friburgo, ya jubilado, y firmado por una veintena de católicos prominentes de Alemania, entre los que hay políticos, periodistas, teólogos y profesionales de distintas ramas. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las noticias del sínodo alemán y lo que hace la Iglesia en Italia ante la epidemia del coronavirus. La crisis del coronavirus, que tiene a medio mundo paralizado, no sé si con razón o con un poco de histeria, sobre todo en el norte de Italia, en lo que hace referencia al ámbito donde está más presente la Iglesia Católica, ha hecho que la atención no se centre en otras cosas que también están sucediendo, especialmente en Alemania. El secretario de la Conferencia Episcopal Alemana, el padre Langendorfer, jesuita, un hombre que ha sido decisivo en la organización del sínodo alemán, del sínodo no solamente de los obispos, sino de la Iglesia alemana, porque participan muchos más laicos con derecho a voto que obispos. El padre Langendorfer ha dicho que él no va a repetir como secretario general. En plena celebración del sínodo y habiendo sido él uno de los principales organizadores del mismo, esto resulta extraño. Esta renuncia a continuar se une a la anunciada hace pocas semanas por parte del presidente del episcopado, el cardenal Marx, que ya dijo que no repetiría al frente de esta institución. Da la impresión, por lo menos es la impresión que yo tengo, que aquellos que tienen una doble fidelidad,
Cardenal Marx, como presidente de los obispos alemanes y como asesor del Papa, especialmente en temas económicos en el Vaticano, y en este caso el padre jesuita, que es un hombre clave dentro de la conferencia episcopal, pero que a la vez pertenece a la misma congregación religiosa que el Papa, repito, da la impresión de que aquellos que tienen una doble fidelidad, antes de que estalle definitivamente el conflicto, están eligiendo campo. Y, curiosamente, ambos han elegido el campo de Roma. Uno, la fidelidad a los jesuitas, y el otro, la compañía del Papa, aunque el cardenal Marx no renuncia, por supuesto, a la archidiócesis de Múnich, y ni tampoco el padre Langendorfer renuncia a sus ideas, porque ha recomendado que sea sucedido por un laico o una laica y que, por supuesto, se mantenga las líneas que están llevando adelante no solamente los obispos, sino también el grupo de laicos que participa en el sínodo. Esto creo yo que significa que ven como inevitable el choque, y eso, un choque, siempre es malo para todos. O sea, podremos pensar que es el final de una larguísima crisis que más pronto o más tarde tenía que ocurrir, pero al fin será un choque, será una guerra, será una batalla, y siempre será malo para todos. En la guerra normalmente nadie gana, ni siquiera los vencedores. Bueno, esto con respecto a, digamos, la jerarquía, porque en el campo de los laicos en Alemania también se están moviendo las cosas. Está el movimiento feminista María 2.0, que reivindica el sacerdocio y el episcopado para la mujer, y que esta semana ha sido apoyado por un obispo alemán, un señor Wilmer, que ha dicho que para él que las mujeres sean sacerdotes es una consecuencia de fidelidad al Evangelio. O sea, para ser fieles a Jesucristo, que no ordenó sacerdotisas, hay que ordenar sacerdotisas. No sé si esto dentro de la lógica alemana se entiende, pero yo por lo menos no lo entiendo. Que para ser fieles a Jesucristo haya que hacer lo contrario de lo que hizo Jesucristo, a mí me resulta francamente difícil de entender. Pero también en Alemania otro grupo de laicos, con personas de peso dentro de la política y dentro de la investigación, dentro del mundo civil alemán, han firmado un manifiesto, se han manifestado en contra de la protestantización que el sínodo alemán, según ellos, y según también, por ejemplo, el cardenal Belki de Colonia, quiere llevar a cabo, protestantizar la Iglesia católica. Repito, son paisajes antes de una batalla que indican que el choque, ambas partes lo ven inminente, lo ven inevitable. Bueno, esto en cuanto al gran tema de fondo, que es importantísimo, que es el sínodo alemán con las consecuencias que pueda tener. Con respecto a la crisis del coronavirus, hay que decir que la Iglesia italiana, o prácticamente todo el norte de Italia, son muchos millones de personas afectadas, ha decidido no celebrar las misas, al menos no celebrarlas con público. Algunas diócesis, Pavía, por ejemplo, ha dicho que la misa se va a celebrar sí o sí, aunque sea pro populo y no con populo, por el pueblo, aunque sea sin el pueblo. Han acogido con esto una petición del gobierno italiano para evitar concentraciones, aunque el gobierno italiano no ha dicho que tuvieran que suprimirse las misas. A mí me parece irónico, incluso me parece grave, que, por ejemplo, en la Catedral de Milán, que es espectacular, no se celebre la misa, pero sí permitan la entrada a los turistas. No se puede entrar a rezar, pero sí se puede entrar a dejar dinero. Esto es absurdo. Si hay una concentración de personas por un lado, aunque sea menor número, también hay una concentración de personas por el otro. A los museos y al templo a dejar dinero sí, pero a rezar no. Es absurdo. La Iglesia ha estado siempre al lado del pueblo cuando el pueblo más lo ha necesitado. En Europa hemos pasado en nuestra historia muchas pestes, algunas tremendas, y ha estado siempre la Iglesia dando esperanza, acompañando a veces físicamente, cuidando, curando, y otras veces espiritualmente. Bueno, es inevitable recordar el ejemplo de San Luis Gonzaga, un santo jesuita que murió muy joven, de una prestigiosísima, noble familia italiana, y que murió en Roma cuidando a los enfermos de peste. La Iglesia ha estado siempre al lado de la gente, dándole esperanza, dándole ayuda, invitándole a que mirara a Dios en esos momentos extraordinariamente difíciles
en este caso más de miedo que de otra cosa. Bueno, pues en este momento las iglesias se cierran y no se permite entrar ni a rezar, pero eso sí, a los turistas a dejar dinero sí se les deja entrar, sí se les permite entrar. Creo que hay algunas cosas que hay que replantearse. Nuestro trabajo, por supuesto, respetando la prudencia, que en este caso me parece inevitable, justificadísima, pero nuestro trabajo consiste en llevar la gente a Dios. En todo momento, en todo tiempo y de una forma especial, cuando la gente está asustada, quizá exageradamente, como está sucediendo en este caso. Como siempre, recemos. Recemos también por las víctimas del coronavirus y por todos aquellos que son víctimas del coronavirus porque tienen mucho miedo y ese miedo está paralizando el mundo, hasta el punto de que algunos, ya digo, ni siquiera permiten que se rece en las iglesias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.